Su novia lo denunció ante la policía, no una vez, varias veces, y la policía no le creyó. Mientras él mataba, trabajaba en una línea de crisis de suicidio para ayudar a personas en peligro. Junto a él, atendiendo las llamadas del otro lado del teléfono, estaba la mujer que más tarde escribiría el libro más famoso sobre su caso. Se escapó de prisión 2 veces. La primera vez, la ciudad donde escapó empezó a vender hamburguesas y camisetas con su nombre. Lo trataron como a una celebridad. Esto no es el Ted Bundy que conoces. Esto es lo que los documentales dejan fuera. Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Creció creyendo que su madre era su hermana mayor y que sus abuelos eran sus padres. No se lo dijeron. Nadie se lo dijo. Su madre biológica, Louise, lo había tenido fuera del matrimonio y para evitar la vergüenza social de la época, la familia construyó una mentira completa. Durante años, él vivió esa mentira sin saberlo. Durante décadas circuló el rumor de que su abuelo materno podría haber sido también su padre biológico, es decir, que Bundy sería fruto de incesto. Esta teoría se mantuvo viva en libros y documentales durante años. Sin embargo, en 2020, una psiquiatra llamada Dorothy Odnow Lewis mandó a analizar el ADN de Bundy, obtenido de una carta que él había lamido y enviado a su novia. El resultado fue concluyente. Su abuelo no era su padre. El rumor era falso. Pero lo curioso es que el mito sobrevivió décadas porque explicaba algo que la gente quería explicar. ¿Cómo alguien puede ser tan diferente? Cuando finalmente descubrió la verdad sobre su nacimiento, Bundy contó versiones distintas a distintas personas. A algunos les dijo que un primo le mostró su acta de nacimiento llamándole bastardo. A sus biógrafos les dijo que lo descubrió solo. Esa inconsistencia, contar versiones diferentes según quien preguntara, se convertiría en su patrón de vida. El psiquiatra Hervey Cleckley, considerado el padre de la psicopatía, fue quien evaluó a Bundy durante su juicio. Su diagnóstico fue claro: psicopatía. Pero lo que hace único el caso de Bundy es lo que el investigador Thomas Whittier describió como el psicópata exitoso. A diferencia de otros asesinos desorganizados e impulsivos, Bundy era metódico, emocionalmente estable y altamente funcional en sociedad. Llevaba lo que en psicología forense se llama una máscara de sanidad, una fachada tan convincente que engañó a policías, jueces, psicólogos y a las personas que lo amaban. Imagina al compañero de trabajo ideal, inteligente, atento, siempre dispuesto a ayudar. Ese era Ted Bundy para quienes lo conocían. Estudió psicología, luego intentó estudiar derecho. Trabajó activamente en la campaña del candidato presidencial republicano Nelson Rockefeller. Sus colegas lo describían como brillante y con futuro político, y mientras construía esa imagen pública. Entre 1971 y 1972, Ted Bundy trabajó como voluntario en el Centro de Crisis de Seattle, una línea telefónica para personas en riesgo de suicidio. Su compañera de trabajo en ese voluntariado era Ann Rule, una ex policía que después se convertiría en la autora del libro más vendido sobre Bundy, El extraño junto a mí. Ann Rule pasó cientos de horas con él, hablando de sus vidas, de psicología, de criminología. Cuando años después la policía le mostró el retrato robot del sospechoso, ella no pudo creerlo. Dijo que Bundy era cálido, amable, compasivo, hasta que no pudo negarlo más. Este es uno de los detalles más perturbadores del caso. Un hombre que atendía llamadas de personas desesperadas, que les ofrecía apoyo emocional, que los ayudaba a encontrar razones para vivir mientras planificaba quitar vidas. Elizabeth Klopfer, su novia de 6 años, fue a la policía en 1974 con sus sospechas. Había visto cosas extrañas: un cuchillo de carnicero en su escritorio, yeso de París en casa sin razón aparente, material médico que no necesitaba. Reconoció su retrato robot en los periódicos. Fue a la policía. Le dijeron que no podía ser él, que Bundy era un joven universitario, guapo y educado. Ese perfil no encajaba con el de un asesino. Fue en 1975 cuando volvió a denunciarlo, esta vez con más evidencia, y finalmente las autoridades tomaron nota. Pero para entonces llevaba al menos 1 año y medio matando. El caso Bundy cambió para siempre cómo el FBI construye perfiles criminales. Hasta entonces, los investigadores descartaban sospechosos que no parecían criminales. Bundy demostró que la psicopatía no tiene rostro. Esta lección llevó directamente al desarrollo de la unidad de análisis de conducta del FBI, que hoy es la base de toda la criminología forense moderna. Sin Bundy, esa unidad quizá no existiría.
Entre 1974 y 1978, Bundy operó en al menos 7 estados: Washington, Oregon, Utah, Colorado, Idaho, Florida y California. Su método era consistente: se acercaba a sus víctimas en lugares públicos, fingía una lesión o se hacía pasar por autoridad, generaba confianza y luego atacaba. Bundy había estudiado psicología. Los investigadores notaron que su método de pedir ayuda fingiendo una lesión era sorprendentemente similar al experimento de obediencia de Milgram y a estudios sobre cómo la gente responde a figuras de autoridad o a personas que parecen necesitar ayuda. No hay evidencia de que Bundy copiara conscientemente esos estudios, pero su formación académica le daba un conocimiento instintivo de cómo manipular respuestas sociales automáticas. La única superviviente conocida de un intento de secuestro por parte de Bundy fue Carol Darronch, de 8 años. Se salvó por un detalle mínimo: se negó a ponerse el cinturón de seguridad. Esa decisión aparentemente irrelevante fue lo que le permitió reaccionar a tiempo cuando Bundy se desvió de la ruta. Notó que no iban hacia la comisaría. Cuando intentó esposarla, luchó, saltó del coche. Esa noche, Bundy mató a otra joven, Debra Jan Kent, de 17 años, que había ido a ver una obra de teatro con sus padres. Bundy guardaba objetos de sus víctimas como trofeos. Cuando se le preguntó por qué, respondió algo que los investigadores nunca olvidaron: cuando trabajas duro para hacer algo bien, no quieres olvidarlo. Pero lo que los documentales populares omiten es que algunos de esos trofeos, incluyendo joyas, se los regalaba a su novia Elizabeth. Ella los usó sin saber su procedencia durante meses. Se escapó de prisión 2 veces. La segunda vez, la policía tardó 15 horas en darse cuenta de que había desaparecido. Primera fuga, junio de 1977. Bundy se estaba representando a sí mismo en el juicio, por lo que tenía acceso a la biblioteca jurídica del juzgado sin esposas ni grilletes. Un guardia salió a fumar, las ventanas estaban abiertas, y Bundy simplemente saltó por la ventana del segundo piso y corrió hacia las montañas. Mientras la policía buscaba a un asesino, la ciudad de Aspen, Colorado, empezó a vender hamburguesas llamadas Bundy Burgers y camisetas con frases sobre su fuga. Los periódicos locales lo cubrían con un tono casi festivo. El sheriff tuvo que dar una rueda de prensa para pedir a la ciudadanía que dejara de romantizar la situación. Bundy fue recapturado 8 días después, escondido en cabañas de esquí abandonadas en las montañas. Segunda fuga, diciembre de 1977. Esta es la más impresionante. Bundy llevaba meses perdiendo peso deliberadamente, más de 13 kilos. Con un único objetivo: poder pasar por un agujero de 30 centímetros en el techo de su celda. La noche del 30 de diciembre, con la mayoría del personal de guardia de vacaciones de Navidad, apiló libros bajo su manta para simular que dormía. Trepó hasta el techo y se coló en el apartamento del carcelero jefe, que estaba afuera. Se cambió de ropa usando la ropa del carcelero y salió por la puerta principal. Guardia mínima de Navidades no revisó su celda hasta la mañana siguiente. Para entonces, Bundy ya había cruzado el estado en autobús hasta Denver, tomado un vuelo a Chicago y estaba camino a Florida. Cuando llegó a Tallahassee, se inscribió en una habitación usando un nombre falso y durante semanas llevó una vida aparentemente normal antes de volver a atacar. Su juicio fue el primero en la historia transmitido en vivo por televisión, y Bundy lo sabía, lo usó. En 1979, el juicio de Bundy en Florida fue el primero en ser transmitido completamente en televisión. Bundy actuó como su propio abogado, lo que le daba acceso directo a las cámaras. Miraba a la audiencia, sonreía, hacía gestos hacia las galerías, donde había mujeres que le mandaban cartas de amor desde que lo habían arrestado. Carole Ann Boone era una amiga de años que se había mudado a Florida para apoyarlo durante el juicio. Bundy la llamó al estrado como testigo de carácter y en medio del interrogatorio, frente al juez y las cámaras, le propuso matrimonio. Boone aceptó. En Florida, en ese momento, una propuesta ante testigos equivalía legalmente a un matrimonio. El juez quedó sin palabras. Estaban casados. Y a pesar de que las visitas conyugales estaban prohibidas en el corredor de la muerte, Boone tuvo una hija de Bundy en 1982. Nunca se reveló cómo. El investigador Thomas Whidiger concluyó que Bundy representaba un tipo de psicopatía raramente analizado: el psicópata con alta conciencia. A diferencia de los psicópatas impulsivos y desorganizados, Bundy combinaba la ausencia total de empatía con una disciplina y planificación excepcionales. En sus propias palabras, describía el asesinato como una adicción. La fantasía siempre es más estimulante que el crimen en sí. Nunca encontró en la realidad lo que su mente construía en la fantasía, y por eso seguía.
La noche antes de su ejecución, confesó 30 asesinatos. Los investigadores creen que el número real podría superar los 100. Él decidió cuánto revelar. Hasta el final mantuvo el control. Fue ejecutado el 24 de enero de 1989 en la silla eléctrica de Florida. Afuera de la prisión, cientos de personas celebraban. Había camisetas, carteles, fuegos artificiales. La fascinación colectiva por Ted Bundy no murió con él. En su última entrevista dada al reverendo James Dobson, un activista antipornografía, Bundy afirmó que ver pornografía había sido el detonante de sus crímenes. Los psicólogos señalaron inmediatamente la paradoja. En todas sus entrevistas anteriores, Bundy jamás había mencionado la pornografía como factor. Era exactamente lo que Dobson quería escuchar. Hasta en sus últimas horas, Bundy eligió decirle a cada persona lo que esa persona quería escuchar. Era incapaz de otra cosa. Y quizás esa es la pregunta que más incomoda. ¿Alguna vez dijo algo verdadero? ¿Hubo algún momento en que Ted Bundy no estuviera actuando? Ann Rule, la mujer que lo conoció mejor que casi nadie, escribió: "No sé si alguna vez lo conocí realmente. Creo que nadie lo conoció". Si llegaste hasta aquí, suscríbete y activa la campanita. La semana que viene comparamos este caso con el de otro asesino latinoamericano que también operó por años sin ser detectado. Y los patrones psicológicos que comparten te van a sorprender. Déjame en los comentarios qué otros casos quieres que cubra.